Bien, el segundo cuadro explica algunas reglas de derivación que son algunas de las que vamos a usar. La primera, si tengo una constante que multiplica una función, ¿sí? Es lo mismo que la constante multiplicado a la derivada de la función. Eso no hay mucho problema porque supongamos que tengamos una función, ejemplo 4 a la x cuadrado, ¿sí? Su derivada va a ser igual a 4, ¿sí? Este 2, ¿se acuerdan que bajaba a multiplicar acá? Bueno, por 2 a la x, ¿sí? Y a esto le resto 1, no hace falta poner el 1 acá, ¿sí? En este caso lo puse, pero no hace falta, bien. Y se multiplica 4 por 2, por lo tanto f' de x sería 8x, ¿sí? Esto más rápido explicado, ¿sí? Sería f de x igual a, no sé, pongamos acá, menos 5 por x a la 7, ¿sí? Sería menos 5 por 7 menos 35 x a la sexta, ¿sí? Se le resta 1 al exponente y se multiplica el exponente con el número que esté multiplicado, ¿sí? 7 por 5, 35, más por menos menos, ¿sí? Y acá le resto el exponente. Esa sería su derivada. Lo único, repito, que va a llevar a que esto lo aprendan es que practiquen. Bien, y esta regla sí es la más básica. Bien, continuemos. Suma algebraica de funciones, ¿sí? O sea que derivás acá, separás por término y se deriva término a término. Por ejemplo, tienen un polinomio, una función polinómica, ¿sí? 2x al cubo menos 3x cuadrado más 6x menos 5, ¿sí? Su derivada voy derivando término a término, ¿sí? Es como si yo separara en términos, ¿sí? Y voy derivando término a término. No es muy complicado una vez que se practica. Entonces multiplico el 2 por el 3, 6, y le resto 1 al exponente. 6x al cuadrado menos 3 por 2 menos 6 x, ¿sí? Y acá se acuerdan, 6 por 1, que es el exponente que está acá, sería 6, y si a la x le resto 1, la x se va porque x a la 0 es 1. Y la derivada de una constante es 0, por lo tanto acá no tendría que poner nada, ¿sí? Y ahí está, esta expresión es la derivada de eso, ¿sí? Es la derivada de esta función. Bien, se deriva miembro a miembro. Bien, acá en el ejemplo tiene un par de cositas más. Por ejemplo, la función que tiene ahí es m de x igual a 3 más seno de x, ¿sí? Entonces m' de x va a ser igual, la derivada de 3 es 0, más la derivada del seno es el coseno. Si no, acuérdense, búsquenlo en la tabla. Y ya está, ¿sí? Por lo tanto, 0 más coseno, m de x va a ser igual a coseno de x, ¿sí? La derivada de esta es esta. Bien, siempre hablando de funciones, ¿no? Bien, continuemos. La derivada de un producto, acá se empieza a complicar un poco más, ¿sí? Porque vas a tener funciones compuestas. Por ejemplo, ahí la función es f de x igual a x cuadrado por coseno de x, ¿sí? Entonces, su derivada, hay que seguir esta regla de derivación que dice acá. Es el primer factor derivado por el segundo sin derivar. Más, y siempre más, el primer factor sin derivar por el segundo derivado. Bien, vayamos siguiendo eso. Derivo al primer factor. La derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Por qué? Porque el 2 multiplica al 1 que hay acá adelante implícito, ¿sí? Y me queda 2, y al exponente le resto 1. Por el segundo factor sin derivar, ¿sí? O sea que por el coseno de x, ¿sí? Porque no lo derivo. Más, ¿sí? Porque es una multiplicación. El primer factor, este de acá, sin derivar, o sea, x cuadrado, por el segundo factor, que es el coseno de x, derivado. La derivada del coseno de x es menos seno de x, ¿sí? Bien. Esto de acá ya prácticamente estaría, solo hay que ordenarlo, ¿sí? 2x por coseno de x sigue igual, y acá sería más por menos menos x cuadrado seno de x, ¿sí? Y ya hallamos su derivada, ¿sí? Recuerden, siempre es el primer factor derivado por el segundo sin derivar, más, y siempre más, el primer factor sin derivar
por el segundo derivado. Y ahí llegamos a la derivada. Siempre van a tener funciones de este tipo. Este es el más usado de todos. O sea que esta regla se va a tener que aprender. Lo único que lo aprende es la práctica. Y bien, por último, la derivada del cociente, ¿sí? ¿Qué es? Bien, vamos. Ustedes van a tener, por ejemplo, este que tiene acá. M de x igual a el seno de x entre x al cuadrado. Bien. Entonces, su derivada, m' de x, si se rige esta regla de derivación. Es el de arriba derivado, ¿sí? O sea que la derivada del seno, el coseno derivado, ¿sí? Por el de abajo sin derivar, o sea x cuadrado, menos, y siempre menos, el de arriba sin derivar, seno de x, por el de abajo derivado, es decir, 2x, ¿sí? La derivada del de abajo es de 2x. Y abajo, ¿sí? La parte de abajo, se lo estoy diciendo en criollo, ¿sí? Igual no se dice así. Es la función de abajo elevado al cuadrado, es decir, x cuadrado lo elevo al cuadrado, ¿sí? Solo falta ordenar un poquito esto, ¿sí? M' de x es igual, generalmente la función polinómica va delante de la trigonométrica, menos 2x por seno de x, ¿sí? Y abajo sería x a la cuarta, ¿sí? Lo único que hice fue ordenar. Bien, ¿por qué? Porque generalmente la función algebraica, ¿sí? Va delante de la trigonométrica, ¿sí? Es decir, esta la puse adelante y esta la puse atrás. ¿Por qué? Porque 4 por 5 es lo mismo que 5 por 4, ¿sí? Y acá, esta de acá lo puse adelante y esta de acá lo puse atrás. Y terminó el ejercicio, ¿sí? Recuerden que acá existen reglas de derivación, regla del producto y la del cociente, que son bastante usadas.